Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de derecho y el día de hoy vamos a empezar con lo que son los sindicatos, que su base la encontramos en todo lo que son los movimientos obrero, el movimiento obrero, que debemos siempre considerar que este es una consecuencia de la revolución industrial, ya que en ese momento había una falta de derechos para los trabajadores que tenían en sus fábricas. Lo que es la revolución industrial se inicia en Inglaterra al no existir una legislación que regulara la actividad industrial. Los trabajadores tenían jornadas de hasta 12 horas, los niños trabajaban con salarios mucho menores y además realizaban tareas completamente pesadas. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se planearon en el budismo, que era la destrucción de la maquinaria a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Dicho término proviene del obrero inglés Nitlud, quien en 1979 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta de que no era la máquina su enemiga, sino el uso que de ésta se hacía. Fue entonces cuando dichos obreros comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Y así es como nace el sindicalismo, entendiendo como un movimiento de resistencia contra el capitalismo. El gobierno inglés reaccionó prohibiendo todo tipo de asociaciones obreras por parte del movimiento obrero. Siempre ha estado marcado por lo que es la persecución y estar reuniéndose en la clandestinidad. Durante los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida del trabajador, como son aumento de la jornada laboral, pérdida salarial, generalización del trabajo infantil, negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez. Por todo esto se fueron creando los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender y reivindicar de alguna manera lo que consideraban que era su derecho, y esto lo hacían a través de las huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital provenientes de las cuotas que aportaban los asociados. En 1834 se formó la Great Trade Union, que es la unión de sindicatos y oficios, en las que las cuotas de afiliación para posibles nuevos socios eran demasiado elevadas. El sindicato británico optó en sus orígenes por la reivindicación económica sin adherirse a ideales políticos y revolucionarios. Durante décadas 1830 y 1840 se fundaron asociaciones obreras en los países del continente europeo, entre los que se encontraba Alemania, Francia, España y Bélgica. Este movimiento obrero se manifestó en la mayoría de los países industrializados mediante otras organizaciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en las cooperativas. Durante los años de 1838 y 1848, el movimiento obrero británico pasó a lo que es la acción política, utilizando el carlismo, presionando al Parlamento mediante la recogida de firmas en apoyo a su movimiento, a determinadas cartas en donde se reivindicaban ciertos derechos. Así pues, en 1838 se definió un programa democrático basado en el sufragio universal masculino. El carlismo organizó huelgas, movimiento que fracasó a causa de la represión, de las divisiones internas y de la derrota de la Revolución de 1848 en Europa.
Posterior a esta revolución, las doctrinas socialistas empezaron a crear partidos de clase de carácter exclusivamente obrero. Por lo que respecta a lo que es la huelga, se puede definir como una perturbación producida en el proceso productivo, principalmente la cesación temporal de trabajo acordado por los trabajadores para la defensa y la promoción del objetivo laboral o socioeconómico. También se puede considerar que es prácticamente un castigo, una represalia que ejercen los trabajadores en relación a lo que son los patrones que se niegan a aceptar las pretensiones de aquellos. Se puede considerar como un recurso final que asiste a los trabajadores para defender sus derechos cuando han fracasado las conversaciones de conciliación en todo entendimiento con los empresarios. Se trata de una medida de conflicto colectivo y constituye la principal medida de autotutela que tienen los trabajadores. La ejercen cuando existe un conflicto colectivo de cualquier clase en la relación de empleado-empleador. Es importante tomar en cuenta que no toda perturbación en la relación laboral es huelga. Solo la cesión temporal de la prestación del trabajo es lo que se constituye como huelga. El derecho de huelga debe ser acordado por los trabajadores, es concertada a través de la Asamblea de Trabajadores, sindicatos y representantes de los trabajadores. Ahora bien, dentro de los antecedentes históricos de la huelga, esta fue reconocida por primera vez en 1864 en Inglaterra. Actualmente es uno de los derechos inalienables del hombre y los cuales se encuentran reconocidos por la ONU y gran número de países. Huelgas que han pasado a la historia son las de 1886 en Chicago, por la jornada de 8 horas, la de 1905 en Petersburgo de carácter insurreccional, la de 1917 y 1920 en España y en Alemania respectivamente, la de 1946 de General Motors de Estados Unidos, que duró casi un año, y la de mayo de 1968 en Francia. Pero también hubo huelgas aquí importantes en nuestro país, la que conocemos como la de Cananea, en una mina en Sonora, y la de Río Blanco, en Veracruz, las cuales fueron columnas importantes para lo que fue el movimiento revolucionario. Por lo que respecta a lo que es el reconocimiento de huelga, el derecho a la huelga emana básicamente de las condiciones que se han ido desarrollando en el capitalismo, de las relaciones de producción capitalista. La huelga se hizo presente a partir de lo que es la revolución industrial y del trabajo asalariado. Su reconocimiento jurídico, su transformación en derecho, se produjo de forma paulatina en Europa y culminó con su consagración como derecho constitucional en nuestro país, con la Constitución de Querétaro y posteriormente con la Constitución de 1917, junto con el reconocimiento constitucional del derecho sindicalizado. La existencia del derecho de huelga está necesariamente condicionada al surgimiento de un movimiento obrero, generalmente urbano, industrial, con capacidad suficiente para utilizar esto como un arma de presión frente a la clase propietaria. No ha existido una huelga sin una organización gremial, sin un obrero, ni ha habido un derecho ni legislación sobre huelga sin cierto desarrollo de la formación capitalista. Consecuentemente, es a partir de cierta diferenciación de clases y propósitos del surgimiento de un incipiente proletariado que la huelga y su procesamiento jurídico tiene lugar. La primera norma sobre una huelga
Bueno, en enero de 1913 se caracterizó por una verdadera epidemia de huelgas en Lima, Callao, que constituyó significativamente a que el Estado optase por encarar las huelgas con todas sus características y proponer una forma de control sobre ellas. Se promulgó entonces el Decreto Supremo del 24 de enero de 1913. También destaca el hecho de que se produjeron en un momento en que en un año se había iniciado el reconocimiento constitucional de la huelga como un derecho a los trabajadores que participaron en la Constitución de 1917 y la de México en 1918. Son una representación obrera. Como no existe legislación judicial, se dispuso que 3 delegados cumplieran la función de representar al personal ante el patrón y de gestionar ante estos toda reclamación suscitada. El arbitraje. Ante los reclamos suscitados en los centros de trabajo se estableció un sistema para lo cual las partes estaban facultadas para nombrar a sus árbitros en igual proporción sin intervención del Estado. Y las condiciones en la existencia del arbitraje como un vehículo para la solución de lo que era el conflicto, ahora también como una etapa previa a la huelga, es decir, si no se resuelven las diferencias o fracasa el arreglo, quedará abierto el camino de la paralización laboral. La huelga, conforme a este dispositivo, sería reconocida oficialmente. Que tengan excelente día.